Bienvenidos. El día de hoy abordaré la economía de un país que pasó de ser una colonia a la mayor potencia del mundo. Comenzamos entonces por la fundación de las colonias. Para los europeos, el Nuevo Mundo presentaba nuevas oportunidades y a su vez desafíos. Las leyes, las costumbres y las instituciones se derivaron y adaptaron de Europa. El lazo fue sobre todo con Gran Bretaña, ya que era la nación que prevaleció en América del Norte. El triunfo británico tuvo relación con las políticas liberales de migración y colonización. El legado, por tanto, es sobre todo inglés, idioma, ley y costumbre. La expansión europea inicialmente fue portuguesa y española. Portugal dominó en el este, España en el oeste, en concordancia con el Tratado de Tordesillas de 1494. El poder de la corona española declinó por las guerras y la menor importancia del oro y la plata luego del 1600. Holanda, Francia e Inglaterra entraron a competir tarde. Sin embargo, Inglaterra y Francia se convirtieron en competidores fuertes en el largo plazo. Los primeros intentos ingleses de asentarse en América del Norte fueron difíciles. Sagadahoc y Jamestown son ejemplo de ello. Este último se convirtió en el primer asentamiento permanente. Las dificultades para asentarse generaron la necesidad de reformas tempranas. El modelo de compañía con dirección desde Inglaterra funcionó en un inicio, pero rápidamente dejó de hacerlo. Los cultivos de tabaco y arroz fueron vitales para que los asentamientos prosperaran y fueran permanentes. Hubo diversidad en los asentamientos. Virginia, luego de una investigación, Maryland o Pensilvania gracias a concesiones, pero tuvieron algo en común. La corona aseguró los derechos ingleses a las personas, exceptuando, por supuesto, a los esclavos. Las rivalidades europeas fueron llevadas a América del Norte. Luego de la Guerra de los 7 años, solo España y Francia continuaron en concordia del Tratado de París. Las implicaciones o los resultados de este tratado dejaron a Gran Bretaña como la potencia dominante. Francia perdió posesiones en América como Canadá, por ejemplo. España perdió Florida. La pérdida francesa no fue solo americana, sino Senegal y lo que tenía en la India, entre otros. Para profundizar en esto, si quieren puedo hacer un video luego. El dominio británico estuvo favorecido por dos instituciones. Un mercado laboral abierto y asentamientos permanentes permitieron que los colonos ingleses fueran mayores en número que los franceses, por una gran diferencia para 1750. La migración británica estuvo relacionada con las oportunidades británicas, generando a su vez una identidad cercana a lo inglés. La población nativa disminuyó debido a enfermedades y guerra, por supuesto. Durante la época colonial, la pobreza era la norma, como fue la mayor parte de la historia. Las guerras eran frecuentes. ¿Cómo no? Europa en guerra, toda una sorpresa. Las primeras colonias generaron una gran pérdida tanto humana como de capital, pero el crecimiento económico permitió que estuvieran en posición de confrontar a su madre patria. De 1763 al 76, la confrontación y la desconfianza fue creciendo hasta culminar en la rebelión. Una economía madura permitió que la independencia fuera factible. Ahora, ¿cuáles eran las actividades económicas durante el periodo colonial? En varias ocasiones meto el tema de los factores de producción, pero la verdad es clave para entender la situación, o incluso en el caso medieval para entender pensamientos distintos al actual. América del Norte en este caso tenía abundancia de tierra, primer factor de producción. Había recursos naturales, por lo cual entonces hay posibilidades de generar riqueza.
pero la mano de obra era escasa. Esto también se puede observar en los territorios españoles. América, a diferencia de Europa, es muy grande. Pueden hacer el ejercicio si quieren. Comparen el tamaño de Brasil, de Colombia, de Argentina o pues el tema de hoy, Estados Unidos con cualquier país europeo. O sea, son países súper pequeños. El tercer factor de producción, por lo menos hablando de los clásicos, el capital, era menor del necesario y sin mano de obra no había cómo generarlo. Adicional a ello, la legislación inglesa obstaculizaba las exportaciones tanto de herramientas como de maquinaria. No existía la balanza comercial y las personas que ahorraban preferían invertir en empresas británicas. Aún así, en el siglo XVIII consiguieron vivir mejor que la población europea gracias a la riqueza de tierra y recursos naturales. Hubo especialización. Para que hagan un paralelo, la especialización en Colombia se da en el siglo XX. El eje cafetero se toma mucha fuerza, por ejemplo, en esos años. Norteamérica, entonces 200 años antes, ya se había enfocado. El sur producía tabaco, arroz, añil y algodón. El medio se especializó en grano. Nueva Inglaterra, o sea ciudades como Massachusetts o Connecticut, o sea parte de las 13 colonias, se dedicaron al ganado, la pesca y la agricultura. Hubo industrias extractivas, productos forestales y minerales. El comercio de pieles y los productos del mar fueron importantes en el norte. El bacalao, por ejemplo, era un producto con un mercado ya listo. Europa y las Indias occidentales. No había manufactura a gran escala, pero sí destacó la construcción naval. Comenzó en Boston desde 1631 y en Nueva York creció mucho a partir de 1720. Ahora hablemos de las relaciones económicas de las colonias. El mercantilismo fue implementado por la corona británica con el fin de regular el comercio y tener una balanza comercial favorable para Inglaterra. Productos como el tabaco, el azúcar, algodón y añil debían enviarse directo a Inglaterra debido a su importancia. Luego se añadieron más productos a la lista. En caso de que estas medidas causaran dificultades muy grandes, se aliviaban un poco. Había mucha demanda de productos manufacturados europeos, por lo que los colonos tuvieron un déficit crónico comercial con Inglaterra. Inglaterra ponía límites al comercio en pro de su beneficio. ¿Cómo no iba a suceder eso? El déficit, así como en la actualidad, generó problemas. La moneda metálica salía en grandes cantidades, por lo que fue necesario el uso de otros elementos de intercambio. Gran Bretaña recibía el 56% de las exportaciones coloniales y suministraba el 80% de las importaciones. Las Indias Orientales y el sur europeo también eran importantes, sobre todo para exportar. El comercio tenía diferencias por zona. El sur comerciaba sobre todo con Gran Bretaña. El medio era más equilibrado con todos sus socios. Y para Nueva Inglaterra, el mercado más importante eran las Indias Occidentales. Si quieren que profundice en otro momento en el tema, pueden dejar su comentario. Por ahora no me quiero desviar mucho, pero efectivamente, aunque España intentó controlar mucho, hubo bastante contrabando. Mucha mercancía llegaba a territorio colonial español, no precisamente de España. Con la historia de Argentina lo vimos un poco. Por Buenos Aires entraba mucho contrabando. En fin, analizando ahora el progreso económico, la prosperidad, hay que decir que las colonias británicas generaron mucho crecimiento. La migración impulsó el crecimiento poblacional. Claro, tienes muchos recursos naturales, te falta mano de obra, pero con la población reproduciéndose y personas llegando de fuera, ahora tienes mano de obra para explotar esa riqueza y así generar más capital. La economía comenzó entonces a crecer. Los datos no permiten cuantificar bien cuál fue el crecimiento económico exactamente, pero mirar las mejoras y aumentos de productividad dan una idea. El tabaco, por ejemplo, aumentó su productividad. ¿Cuál fue la razón? Mayor capital, o sea, mayor inversión y especialización de las tareas. Hubo además mejor distribución transatlántica del producto
y mejor navegación. Recordemos, producían barcos. El costo se redujo casi la mitad en el siglo XVI. Eliminar la piratería también contribuyó a esto. Ahora, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la Revolución Americana? Primero hay que tener en cuenta el contexto. Como ya se mencionó, Francia salió mal de la Guerra de los 7 años. Francia entonces no fue rival para Norteamérica. Con ello, el potencial para crecer y prosperar estaba. Pero precisamente en 1763, la corona británica expidió una nueva política que, aunque tenía elementos del funcionamiento anterior, se volvió más rígida y por tanto menos libre. Con ello la tensión creció. Para los británicos era justo que los colonos contribuyeran con la defensa de la frontera. Recuerden, contexto de guerra. Y en Inglaterra las personas pagaban más impuestos. Un punto clave fue la ley del azúcar de 1764, impuesto a la melaza. Los colonos no se lo tomaron muy bien. Un año después, la ley del sello dificultó las exportaciones a Gran Bretaña. La presión hizo que la ley del sello fuera derogada y se redujera el impuesto a la melaza. La ley declaratoria y de alojamiento generó problemas. Esta última obligaba a dar alojamiento y suministros a las tropas inglesas. Para aliviar la presión sobre terratenientes ingleses, se impusieron derechos externos sobre artículos como el té, el vidrio, el papel. Se conocen como los derechos Townshend. Posteriormente la tensión creció, con la Compañía de las Indias Orientales Británica y la venta del té. La ley del té de 1773 permitió que dicha compañía enviara té directo a las colonias, eliminando intermediarios y por tanto costos. Algo bueno para los consumidores, pero los contrabandistas de té holandeses se vieron perjudicados. El impuesto colonial seguía vigente. Adicional a ello, la ley de Quebec confiscó tierras a colonos y se restringió el asentamiento, lo cual generó resentimiento en los migrantes escoceses, irlandeses y alemanes que buscaban tierra para asentarse. Otra restricción fue que la ley de moneda del 64 contrajo pues la moneda. El resentimiento por todas estas medidas alineó a grupos diversos en contra. Se movilizaron reclamando sus derechos. Luego escaló y el 19 de abril de 1775 estalló la violencia. Meses después se declaró la independencia. La dura realidad de una nueva nación. Entre 1776 y 1815, la nación estadounidense enfrentó una serie de desafíos con 4 temas principales: la guerra revolucionaria hasta el 83, paz e independencia. El tercer punto no lo afecta directamente, pero las guerras napoleónicas, en las cuales fue neutro, y la cuarta fue la Segunda Guerra de 1812. Desafíos que tuvieron impactos fuertes sobre la economía, que requirieron de adaptaciones para aprovechar nuevas rutas mientras otras se cerraban. El primer desafío, la guerra revolucionaria, duró más de 6 años. La mayor parte de la población no la apoyó. 1 de cada 3 colonos continuaron siendo leales a Inglaterra. El otro tercio fue neutral. Sin embargo, la guerra se ganó y tras ello la nación estuvo fuera del Imperio Británico con sus respectivas consecuencias comerciales. Por ejemplo, adiós al comercio directo con las Indias Occidentales británicas. España además restringió el comercio con Cuba, Puerto Rico y la Española, y aunque el comercio con las Indias Occidentales francesas aumentó, no compensó las otras pérdidas. Hablando de Francia, Francia le ayudó, económicamente a Estados Unidos y pues eso generó más problemas allá y está relacionado entonces con la Revolución Francesa, que quizás tomemos en otro momento. Formar gobierno fue un problema, como ocurrió en muchos otros lugares. Los artículos de la Confederación inicial no sirvieron permanentemente, dejaban la potestad fiscal a los estados. La nación fue menospreciada por las grandes potencias. La ratificación de la Constitución
Luego de la guerra fue crucial al darle autoridad al gobierno federal en áreas clave. El Congreso pudo legislar sobre patentes y fomentar la innovación. El gobierno federal tuvo autoridad sobre los asuntos exteriores como tratados y aranceles que se convirtieron en la fuente principal de ingresos durante gran parte del siglo XIX, algo que ocurre también en países como Colombia. Debido a que las tribus iroquesas lucharon con los británicos, muchos los vieron como un pueblo conquistado y querían sus tierras. Como le pasó a muchos españoles con la independencia de América, no quisiera haber estado en la posición de luchar en contra de la independencia y que ganara la revolución, porque claro, eres el enemigo, pero no vives en España ni en Inglaterra, perdiste, pero te quedaste. Luego de 1793, el país se comenzó a recuperar. Las guerras napoleónicas hicieron que las políticas mercantiles se relajaran un poco al estar Francia e Inglaterra enfrentados. Estados Unidos llenó el vacío del transporte marítimo estimulando su economía. No todo fueron cosas buenas. Gran Bretaña restringió el tipo de mercancías que podían llevar los barcos estadounidenses y el decreto de Berlín de Napoleón prohibió el comercio con Gran Bretaña. Con ello, muchos barcos fueron capturados. Marineros fueron forzados a servir a la Marina británica, por lo que el presidente Jefferson impuso un embargo. Ahora, los primeros movimientos hacia el oeste. El Tratado de Versalles de 1783 le dio a la nación su independencia y las tierras occidentales que reclamaba por derecho de conquista. En un inicio fueron reclamadas por los estados, pero pronto se convirtieron en propiedad federal, un valioso activo. El desafío era ahora gestionar estas tierras en pro de un bien común. En un inicio, el área estadounidense era desde la costa atlántica hasta el río Mississippi. El crecimiento fue exponencial entre 1802 y 1898, llegando a ser casi lo que se conoce actualmente. Para generar orden en los asentamientos fueron fundamentales la Ley de Tierras de 1785 y la Ordenanza del Noroeste de 1787. Esta última estableció un método para dividir en cuadrículas el territorio, facilitando la descripción y la transferencia. Buscó que los nuevos territorios tuvieran igualdad de condiciones que las colonias originales y prohibió la esclavitud allí. El pensamiento europeo de conquistar poblaciones nativas pasó a los estadounidenses y como resultado los nativos fueron forzados a reubicarse. El movimiento hacia el oeste había comenzado desde antes de la revolución, por lo que para 1790 unas 250.000 personas vivían al oeste de los Apalaches. En 1812 eran más de 1 millón, o sea, un 15% de la población. Para 1860 casi la mitad de la población vivía al oeste de los Apalaches. La migración estuvo impulsada por las oportunidades económicas relacionadas con el precio de productos como el maíz y el trigo. La migración del noroeste tuvo asentamientos en Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Iowa, Kansas y Wisconsin, llegando a esta zona a convertirse en el líder de producción de cerdos, maíz y trigo. El barco a vapor, los canales y los ferrocarriles facilitaron el transporte de estos productos. La migración al suroeste la impulsó el algodón. Había mucha demanda por la revolución industrial y la maquinaria textil. El invento de Eli Whitney fue crucial. El gin de algodón permitió que el cultivo de algodón de fibra corta fuera rentable a gran escala. El cultivo de algodón se extendió por Georgia, Carolina del Sur y del Norte, Virginia, Tennessee, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. La migración a esta zona tuvo oleadas y venta de tierras en relación con el precio del algodón, que en muchos casos involucró a plantadores y sus esclavos. Para 1860 el algodón ya era la exportación más valiosa y la materia prima principal de la industria textil del norte. La primera mitad del siglo XIX tuvo una revolución en el transporte que transformó la economía.
Los costos se redujeron tanto para movilizar bienes como personas e información. Conectaron la economía nacional e influenciaron en los patrones de asentamiento. El foco fueron los barcos de vapor, canales y ferrocarriles. Mejoras que alteraron las ventajas de las regiones. Por ejemplo, Nueva Inglaterra se pudo especializar más en la manufactura. Los ferrocarriles crecieron, pero enfrentaron desafíos como la falta de estandarización del ancho de las vías. Aún así, la productividad de estos se duplicó gracias a los avances tecnológicos y un mayor uso de sus instalaciones. Esto también pasó en Colombia. Cuando se construyeron los ferrocarriles, el ancho no fue el mismo, aunque en el caso colombiano no hubo intención de conectar todo el país, sino que los ferrocarriles servían como medio para llegar a otras vías como los ríos. En fin, nos adentramos ahora a la transformación económica que experimentó Estados Unidos desde la Constitución de 1789 hasta la Guerra Civil. Durante estos años se sentaron las bases para que se convirtiera en una potencia industrial. Pasó de tener pocas fábricas a ser el segundo manufacturero del mundo, solo detrás de Gran Bretaña. El transporte, como ya vimos en el video de la Revolución Industrial, experimentó un crecimiento muy importante y fueron fundamentales para aumentar la especialización regional y unificar la economía, contribuyendo además a forjar el mercado nacional estadounidense. Mientras hubo auge algodonero, el país se industrializó y extendió hacia el oeste. La producción doméstica disminuyó, aumentaron los talleres artesanales, los molinos y las fábricas. Hubo empresas más grandes como las madereras y las siderúrgicas. Para 1860, la industria que generaba mayor valor agregado era la relacionada con productos de algodón. Detrás estaba la madera. La fabricación de botas y zapatos eran el sector que más daba empleo. La producción de hierro y maquinaria creció significativamente, lo que llevó a que el conjunto del valor que generaban las manufacturas aumentara 10 veces entre 1810 y 1860. Aunque los trabajadores de la manufactura se multiplicaron, la agricultura continuó teniendo un papel dominante, pero se puede apreciar entonces la transformación que estaba experimentando la economía. Los trabajadores en empresas de textiles de algodón casi se triplicó entre 1820 y el 50. Hubo mayor división del trabajo y por tanto fueron menos necesarias las habilidades generales de los trabajadores. El trabajo fue más intenso y supervisado, enfocándose en productos estandarizados, eliminando en algunos casos el aprendizaje de 7 años. Es decir, lo mismo que pasó en Europa. Antes se necesitaba mucho conocimiento para hacer un producto, sea un zapato, algo relacionado con la carpintería, con la metalurgia, etc. Pero con la especialización, las personas ya no hacen todo el producto, sino una parte de él. Al ser tareas más simples, no se requiere tanto aprendizaje. La inmigración generó mano de obra no calificada y con ello disminución de los salarios. En las ciudades hubo talleres clandestinos donde las personas trabajaban entre 14 y 16 horas. Con ello comenzaron los primeros movimientos sindicales y paralelo el sufragio se expandió, al igual que la educación. Con una economía cada vez más desarrollada, surgió la discusión respecto al sistema monetario, cuál sería más estable y sólido siguiendo un punto de vista liberal. La Constitución delegó al gobierno la emisión de la moneda, pero los estados sí pudieron crear corporaciones, por lo que entre 1790 y 1810 se crearon más de 80 bancos con estatutos estatales y por tanto pudieron emitir su propia moneda respaldada en el bimetalismo, es decir, respaldada en oro y plata. Hubo mucha variedad. Unos estados prohibieron la banca, en otros hubo banca libre y en otros los bancos estatales. Lo que se conoce como el sistema Suffolk fue un experimento donde se creó una moneda uniforme entre Nueva Inglaterra y los bancos rurales,
Mientras esto ocurría, hubo fluctuaciones muy fuertes, inflación, depresión, crisis financiera, teniendo el sector bancario un papel fundamental en ello. El descubrimiento de oro y el aumento de oferta monetaria consecuente, por ejemplo, fue uno de los elementos que generó inflación. Cuando haga un video resumiendo mi tesis me adentraré más en el patrón oro, pero básicamente, cuando una moneda está respaldada en un metal o en este caso en dos, oro y plata, cuando se accedió a más mineral por los descubrimientos de la fiebre del oro, la oferta de moneda incrementa, ya que los bancos y las personas tienen más oro. Eso puede generar inflación, y más si la economía no crece lo suficientemente rápido para asimilar esa nueva moneda que se está emitiendo. Hablando un poco de la esclavitud, durante estos años a nivel internacional la esclavitud fue colapsando poco a poco, pero en Estados Unidos, sobre todo en el sur, se afianzó más. Entre 1500 y 1870 se calcula que unos 10 millones de africanos cruzaron el Atlántico, un 36% fueron a Brasil, un 40% a las islas del Caribe y a Estados Unidos llegó el 6%, pero al contrario de otros lugares hubo crecimiento poblacional constante, llevando a que Estados Unidos fuera el líder con el tiempo, con un 36% de los esclavos. Las primeras restricciones a la esclavitud, como en otros lugares, implicaron compensación económica a los dueños, teniendo a los recién nacidos hasta cierto tiempo que compensar los costos de su crianza. Un elemento que afianzó la esclavitud en el sur fue la creación de la desmontadora de algodón de Eli Whitney, que les dio una ventaja gracias a poder remover las semillas de algodón de fibra corta de una manera más eficiente. Con la migración al suroeste, muchos esclavos fueron trasladados a nuevas zonas ricas en algodón. La esclavitud creó mucha riqueza, pero fue una barrera para el progreso social. Con las ideas abolicionistas hubo desunión nacional. Mientras los argumentos en contra crecían, los costos de la emancipación también lo hacían. La base para la prohibición fue la Ordenanza del Noroeste de 1787. Mientras tanto, el sur ganó en su lucha por contrarrestar el movimiento abolicionista en el Senado. Ejemplos de ello son la Ley de Kansas-Nebraska de 1854. En 1857, la decisión Dred Scott declaró que el Congreso no podía prohibir la esclavitud. La esclavitud fue la causa principal de la guerra civil y el sur estaba listo para defenderla. Adentrémonos entonces a la guerra civil y su recuperación. En 1860 el Partido Demócrata estaba dividido. Abraham Lincoln ganó con solo el 40% del voto popular. Su victoria fue sólida en el norte y el oeste, pero su nombre ni siquiera apareció en el sur. El sur perdió poder en el Senado y la presidencia. Hay una tesis conocida como Bear Hacker que plantea que la guerra civil impulsó la expansión industrial del norte. El poder agrario sureño se trasladó al norte industrial. Bajo este panorama, el Congreso aprobó leyes en pro de unificar el mercado e impulsar la industrialización, establecer el sistema bancario nacional, aumentar los aranceles, que claro, mientras al sur le convenía tenerlos bajos para comerciar con los ingleses, el norte industrial necesitaba aumentarlos para poder desarrollar su industria, evitando la competencia frontal con los ingleses. Uno de los elementos para desarrollar Estados Unidos fue el proteccionismo, y claro, luego de ser una potencia le dijo al mundo que la vía es el libre comercio. Lo mismo hicieron los ingleses en el siglo XVI, proteccionismo para evitar la competencia holandesa, y luego de estar desarrollados le dijeron al mundo, la vía es el libre comercio, pero ellos se desarrollaron de otra forma. Evidentemente hay otros países a los que sí les ha servido mucho el libre comercio para su desarrollo, pero pues pongo los ejemplos porque Inglaterra es la potencia del siglo XIX y Estados Unidos fue la del XX. En fin,
Se aprobaron concesiones de tierra para universidades y subvenciones para los ferrocarriles transcontinentales. Como la intención de este video es hablar en términos económicos, no me adentraré en la guerra civil. Ese tema quedará para otro video. Luego de la guerra civil, el norte logró invertir la tendencia donde el PIB per cápita era mayor en el sur, aunque la recuperación de ambos bandos fue rápida para los dos en un inicio por lo menos. La manufactura en el sur se recuperó más rápido que la agricultura. La manufactura estaba en niveles cercanos a 1860, tan solo 6 años luego del conflicto, y el transporte también se recuperó fácilmente. Pero la emancipación de los esclavos no permitió los mismos resultados en la agricultura. De hecho, hubo depresión agrícola por décadas. Los antiguos esclavos se concentraron en producir algodón en pequeñas granjas. Se enfrentaron a la disminución del precio luego de la década de 1870. Antes de la guerra, las franjas eran autosuficientes, pero luego de la guerra el sur profundo se convirtió en un importador de alimentos. Las tasas de interés altas aumentaron el peonaje por deuda, es decir, trabajo no pago para pagar la deuda. Tampoco pudieron adaptarse bien al funcionamiento de la banca, por ejemplo, con lo mencionado de la emisión monetaria. A algunos estados del sur les fue mejor, Virginia, Texas y Florida. El avance de la agricultura hacia el oeste. Mientras las personas se iban asentando, se especializaron. El cinturón del trigo y el maíz creció. Hubo nuevos métodos y mecanización, sembradoras, cultivadoras, rastrillos. Con el aumento productivo, mucha mano de obra se liberó y pudo dedicarse a la industria. Aún así, entre 1864 y el 96 hubo inquietud política. El promedio del crecimiento oculta que hubo agricultores que sí tuvieron problemas, que crecieron poco. Estos culpaban a los banqueros, industriales y a los ferrocarriles, pero la evidencia no respalda sus quejas relacionadas con la disminución del precio de los artículos industriales en relación con los agrícolas. Las tasas de interés relacionadas con las hipotecas agrícolas del Medio Oeste fueron altas en 1870, pero fueron disminuyendo con el tiempo. Los ferrocarriles dominaron el paisaje y la imaginación de las personas. Las vías férreas crecieron rápidamente. Europa, claro, iba por el mismo camino, pero claro, Estados Unidos es inmenso. Para que comparen, Inglaterra actualmente tiene unos 130.000 kilómetros cuadrados. Estados Unidos tiene casi 10 millones. O sea, es más grande que Inglaterra, Alemania, Francia, España, Gales, Irlanda e Italia, todos juntos. Si se tienen en cuenta nuevamente los factores de producción, el avance del sector ferroviario fue rápido. Entre 1870 y 1910, la productividad de los factores se duplicó, aunque fue menor que antes de la guerra. Hubo debate sobre si los ferrocarriles en el Medio Oeste se anticiparon a la demanda. Joseph Schumpeter planteó que no se esperaba que fueran rentables en el corto plazo. La ayuda gubernamental era necesaria para abrir el oeste, pero estudios más recientes, Schumpeter murió en los 50 por cierto, sugieren que las ganancias iniciales, si bien no fueron altas, sí existieron y a largo plazo compensaron a los inversores. Claro, una inversión de ese calibre con poca rentabilidad debió ser algo arriesgado. Para Schumpeter, los ferrocarriles lideraron la transición a lo moderno. Walt Rostow añadió que fue el sector que lideró el despegue de la nación. Los estudios de Robert Fogel y Albert Fislow de 1960 sugieren que el ahorro social del ferrocarril en términos agrícolas fue modesto, pero otros dan estimaciones más elevadas. La economía continuó avanzando y para fines de siglo la manufactura superó a la agricultura. Gracias a la demanda interna creciente, el mercado interno era suficiente, por lo que la mayoría de los fabricantes no buscaron el mercado extranjero de forma agresiva hasta fines de siglo. Hubo nuevos procesos para fabricar acero, maquinaria, permitiendo generar economías de escala, es decir,
reducir costes a medida que aumenta la producción. La industria metalúrgica permitió difundir conocimiento a otros sectores de la economía. El tamaño de las empresas creció a tal grado que requirieron nuevas formas de gestionarlas, cambio liderado por las empresas ferroviarias. La concentración industrial tuvo dos fases. Primero, de 1879 al 93, siendo protagonista la combinación horizontal de industrias que producían bienes de consumo básico, y la segunda, de 1898 a 1904, donde la combinación vertical de las industrias que producían bienes que servían para fabricar otros bienes de consumo fueron los protagonistas. Mientras la economía se transformaba, las condiciones de los trabajadores también lo hicieron. El aumento poblacional natural sumado a la inmigración aumentó la mano de obra. La demanda por esa mano de obra también creció más rápido, gracias a la acumulación de capital y los avances tecnológicos. Los salarios antes de la guerra civil tuvo sus auges y recesiones. Los trabajadores no calificados no tuvieron muchas mejoras, mientras los de los calificados mejoraron más. Al igual que en Inglaterra durante la Revolución Industrial, hubo trabajo infantil. Para 1910 eran casi 2 millones, es decir, 1 de cada 5 niños entre los 10 y los 15 años. Los grupos religiosos y los sindicatos lograron disminuirlo. Para 1920, las leyes limitaron la edad, los salarios mínimos y las horas trabajadas, pero el trabajo infantil continuó hasta la década de 1930. El debate por el sistema monetario continuó. Dos temas fueron cruciales: la deflación y los pánicos bancarios. La deflación es la disminución de los precios. Hubo debate. Algunos estuvieron a favor del dinero sin respaldo metálico, patrón oro, o sea donde sí hay respaldo, o el bimetalismo, es decir, respaldo en oro y plata. Luego de la guerra civil, los precios en general cayeron hasta 1890 y luego aumentaron hasta la Gran Guerra. Según la experiencia estadounidense, la deflación leve de los precios podía coexistir con el crecimiento económico, contrastando con lo que dice la teoría y de hecho con lo que va a pasar en la crisis de los 30 que veremos en breve. Ahora, ¿cómo se convirtió Estados Unidos en el principal fabricante del mundo? Luego de 1880, la calidad de los productos aumentó. Los estadounidenses cada vez compraban más productos terminados en lugar de comprar materias primas y procesarlas en casa. Las marcas fueron promocionadas y distribuyeron muchos bienes, mejorando el bienestar de la población. La urbanización permitió que se demandaran nuevas formas de comerciar. Las tiendas por departamentos fueron cada vez más populares, permitían comprar muchas cosas en un solo lugar. Las tiendas grandes compraban mucho para obtener descuentos del fabricante. El regateo disminuyó y se establecieron precios fijos. El crédito y las compras a plazos crecieron, lo que permitió a las personas comprar pianos, muebles y electrodomésticos. La exportación del algodón disminuyó al igual que los alimentos crudos, mientras la manufactura aumentó. La importación de materias primas incrementó. Claro, antes Estados Unidos vendía algodón y la manufactura la producía, ejemplo Inglaterra, pero ahora tomó el rol de un industrial, que es comprar materias primas para producir los productos manufacturados y claro, da más beneficios. En cuanto a los aranceles, luego de la guerra civil, aumentaron hasta fines de siglo. Ahora, Primera Guerra Mundial. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la guerra provocó un pánico financiero en Estados Unidos. Las bolsas cerraron durante 13 meses, pero gracias a la ley Aldrich, que permitió emitir moneda a los bancos, la crisis pasó. Estados Unidos comenzó siendo neutral, lo que generó mucha rentabilidad para las empresas del país. Hubo bloqueo para venderle a los alemanes, pero las compras de Gran Bretaña y Francia y pues otros compensaron. De hecho, se creó una brecha entre exportaciones e importaciones.
Los países pagaron con deuda, oro y adquirieron nuevas deudas. Cuando comenzó la guerra, Estados Unidos era un país deudor y pasó a ser un acreedor e incrementó sus reservas de oro. El conflicto básicamente destruyó el patrón oro. Muchos pensaban que la guerra duraría hasta que las reservas de oro se terminaran, pero los países continuaron imprimiendo billetes para financiar el gasto que implicó el conflicto y abandonaron el sistema. Además, claro, de los préstamos e impuestos nuevos, la relación con respecto al conflicto fue: el 61% del gasto fue financiado con préstamos, la impresión de dinero el 14% y casi el 25% impuestos nuevos. Por supuesto, con el abandono del sistema monetario y la cantidad de dinero que se imprimió, los precios aumentaron y, para sorpresa de nadie, los ingresos no aumentaron en la misma proporción. La guerra fue un precedente para que el gobierno interviniera más en la economía. Muchas agencias y personas involucradas en el New Deal, esto relacionado con la crisis de los 30, trabajaron en agencias durante la guerra. El conflicto terminó y dejó una recesión leve. Ahora, ¿qué pasó luego de la Gran Guerra? Luego del conflicto se eliminaron los controles, se redujeron los impuestos, se confió más en las fuerzas del mercado. Luego de la pequeña recesión de 1920 y el 21, hubo crecimiento continuo. La clase media tuvo un nuevo estilo de vida basado en la compra de bienes duraderos como el automóvil. La producción en masa y el marketing destacaron juntos con los avances en la electricidad, los electrodomésticos, viviendas, rascacielos. El país pasó de que menos de la mitad de la población tuviera iluminación eléctrica a que solo un tercio careciera de ella a final de la década de 1920. Las personas que tenían automóvil pasaron del 26% de las familias al 60% de ellas. Fue una década en la que se vio mucho crimen relacionado con la prohibición del consumo de alcohol, que se mantuvo hasta 1933. Mayor demanda de bienes duraderos incrementó la demanda de mano de obra en la industria, generando mejores salarios, y el estándar laboral pasó a las 48 horas. La inmigración se restringió, lo que llevó a que muchos afroamericanos migraran al norte en busca de trabajo y la vida urbana. El sector agrícola tuvo problemas debido a que la pequeña crisis de 1920 estuvo caracterizada por la disminución de los precios, que, como dije, fue corta. Pero bueno, la estabilidad en los precios no hace que todo mejore para todos rápidamente. Las personas creyeron en una nueva prosperidad. El mercado comenzó a crecer. Hubo burbujas que contribuyeron al auge inmobiliario de Florida y la bolsa. Un auge que años después terminó en desgracia por la creciente desproporción entre los valores de la bolsa y la realidad. Llegamos entonces a la Gran Depresión. La crisis de los años 30 fue un cataclismo sin precedentes que hizo colapsar la economía, creando hambre y miseria. Es, creo, la crisis más conocida. Incluso en Titanic al final hablan sobre ella brevemente. El PIB, o sea el Producto Interno Bruto, cayó un 30% entre 1929 y el 32. El desempleo pasó del 3% al 25%. La producción de los bienes duraderos antes mencionados se recuperó apenas en 1940. Es decir, no fue solo la crisis, sino que la recuperación fue muy lenta. Lo mismo pasó con el desempleo. Las causas son diversas. Por un lado está la disminución en la construcción a partir de 1925, las deudas y la caída de los precios del sector agrícola, que, como hemos visto, si bien la manufactura ya era dominante, una base muy importante de la economía estadounidense era agrícola. El crack del 29 además destruyó ese optimismo que tuvieron las personas en los 20. Con el pesimismo el consumo cayó. La banca comenzó también a caer, siendo el colapso del Bank of United States de Nueva York algo destacado. Para algunos, la contracción monetaria, o en castellano,
la disminución de los billetes que circulaban en la economía, para algunos entonces fue la principal causa del desastre. Para frenar la especulación en la bolsa, se habían aumentado los tipos de interés. Cuando esto ocurre, las personas se endeudan menos y el dinero se concentra más en los bancos, haciendo que haya menos dinero en la economía y con la crisis menos posibilidades a la hora de salir de ella rápidamente. Para algunos, la disminución de la oferta monetaria no fue una causa, sino un síntoma. Una crisis de esa magnitud, por supuesto, no tiene un único factor. Hay autores que incluyen la distorsión económica de la década de 1920, la desigualdad. La recuperación comenzó a mediados de la década, pero en 1937 la economía nuevamente cayó. Franklin D. Roosevelt prometió usar el poder gubernamental para afrontar la crisis. Se conoce como el New Deal. El sector agrícola fue reformado. Se abordaron los problemas laborales. Luego hubo un segundo New Deal, donde se estableció el estado de bienestar, lo que conllevó a un plan permanente que hiciera frente a las pérdidas. Roosevelt se enfrentó a una atmósfera de miedo y descontento durante la campaña presidencial de 1932. Herbert Hoover buscó un culpable externo. Los eventos europeos fueron señalados. Roosevelt, por el contrario, prometió usar el poder gubernamental para resolver el problema. La primera fase del New Deal estuvo caracterizada por la legislación que se aprobó en pro de proporcionar ayuda y promover la recuperación. Se experimentó, se creó el Cuerpo Civil de Conservación, la Ley de Ajuste Agrícola y la Ley Nacional de Recuperación Industrial. No fueron los únicos. El mundo, con la experiencia previa de la crisis del 21, esperaba que esta crisis fuera pasajera, pero los meses y los años pasaron y el mundo no se recuperó. Muchos gobiernos tomaron diferentes acciones sin un respaldo teórico. Muchos improvisaron. Los programas estatales dieron empleo a casi 4 millones de personas en Estados Unidos para 1936. Imagínense, 7 años de crisis. Si lo que experimentamos nosotros con el COVID o la de 2008 fue complejo, ahora imagínense años y años de crisis. La segunda fase inició en 1935, dando un giro hacia la izquierda en términos políticos. Su foco fue mejorar el nivel de vida de los trabajadores, logrando la Ley de Seguridad Social y normas más justas para los trabajadores. La relación trabajador y gobierno federal se transformó. Antes el mercado proporcionaba las oportunidades y el fracaso era el resultado de fallas individuales. La visión ahora fue que el gobierno debía asegurar el empleo de las personas cuando las oportunidades en el mercado no fueran las mejores. Las personas ahora tuvieron derecho a la huelga y a organizarse sin interferencia de sus jefes. Los sindicatos habían disminuido luego de 1920. Ahora comenzaron a crecer de nuevo. La ley Wagner fue la carta magna de los trabajadores. Esta implica que el gasto estatal aumenta a la par que crece el ingreso nacional. Hubo oposición al New Deal. Se esperaba que la Corte Suprema declarara gran parte de las normativas como inconstitucionales. La segunda fase sentó las bases para el estado de bienestar que tenemos el día de hoy. Y claro, el paso de un estado que no interviene a uno que es cada vez más grande y adquiere nuevas funciones. Se crearon instituciones y programas que permanecieron vigentes por mucho tiempo, como la Asociación Hipotecaria Nacional Federal, los salarios mínimos, seguridad social, compensación por desempleo y los subsidios agrícolas. Básicamente, Adam Smith se vio retorcer en la tumba cuando esto pasó. Ahora, la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, como dijo Keynes, apenas terminó la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, el mundo no estaba firmando un tratado de paz, estaba firmando una venganza y ello tendría consecuencias.
Esto lo dijo en un libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz en 1919, libro del que ya hay un resumen por ahí. Es decir, 20 años antes, Keynes ya sabía que ese tratado iba a generar una segunda guerra. Los estadounidenses perdieron casi 500.000 de personas en esta guerra. Esto es 4 veces lo de la primera, sin mencionar, claro, los millones que perdieron los demás. Pero el tema de hoy es centralmente económico. Estados Unidos salió muy bien posicionado de la guerra. En la Primera Guerra Mundial se demoraron años en entrar. Acá ocurrió lo mismo. Solo luego del ataque a Pearl Harbor a fines de 1941 hizo que se involucraran. Los precios fueron estables al inicio, había desempleo, pero con la aceleración de la economía comenzaron a subir los precios. Básicamente, por fin se recuperaron de la Gran Depresión. Algunos autores dicen que fue la Segunda Guerra Mundial lo que sacó al mundo, o por lo menos a algunos países, de la depresión. Imagínense, una década de crisis terrible. La producción de acero y ácido sulfúrico aumentó a niveles sin precedentes, similar a la primera. La segunda se financió con impuestos, aumento de la oferta monetaria y vendiendo bonos públicos. El conflicto permitió que las mujeres entraran a ser parte de la fuerza laboral, llenando las vacantes que dejaron los soldados. Casi 1 millón de afroamericanos se trasladaron del sur hacia los centros industriales, aumentando la urbanización de la población afroamericana. Más de 100.000 estadounidenses de origen japonés fueron reubicados forzosamente. Claro, Japón fue el que atacó Pearl Harbor. Luego de eso, Estados Unidos no era el mejor lugar para estar. La depresión seguía en la mente de las personas. Se temía que volviera cuando terminara la guerra. Muchos estadounidenses entraron por primera vez a ser clase media. Algunos programas como la Ley de Derechos de los Veteranos contribuyeron. Al finalizar el conflicto, llegó el baby boom, un aumento importante en la natalidad debido al reencuentro de las parejas. El tamaño del Estado continuó creciendo. Para muchos, las políticas planteadas por Keynes tuvieron que ver con que la depresión no regresara. Antes de la Gran Depresión, el gasto federal con respecto al PIB era de menos del 5%. Durante la Segunda Guerra Mundial llegó al 40%, luego se redujo un poco y luego comenzó a crecer hasta el 20% en los 80 y continuó fluctuando. A veces ha crecido y a veces ha disminuido. El presupuesto federal en defensa cayó a partir de 1960. El gasto en salud creció del 1% en el 60 al 24% en 2011. En Estados Unidos, los liberales promovieron un mayor papel del Estado, los conservadores uno menor. Arthur Schlesinger planteó que la historia estadounidense tiene ciclos que alternan entre el propósito público y el interés privado. A partir de 1950, el número de granjas ha disminuido, pero el tamaño de ellas ha aumentado. Las pequeñas desaparecieron. En 1961 se tuvo que reducir el área de cultivo debido al excedente agrícola. Para ir terminando, hablemos ahora sobre la política monetaria y fiscal y el ciclo económico luego de la Segunda Guerra Mundial. La teoría de John Maynard Keynes, sería bueno hacer un video sobre ella, planteaba que una economía industrial se podía mantener estable con una política fiscal juiciosa. Sus discípulos dicen que ello implicaba el aumento del gasto público durante las recesiones o reducir impuestos, medidas que debían terminar cuando el pleno empleo estuviera cerca. La confianza en dicho control de los ciclos económicos creció, siendo un punto muy alto en los gobiernos de Kennedy y Johnson. Apareció, sin embargo, un problema sin precedentes. La inflación fue crónica a partir de ese momento. El sistema keynesiano comenzó a mostrar problemas. Posteriormente surgieron los monetaristas como Milton Friedman, donde se sostenía que la inflación era principalmente un fenómeno monetario y para reducirla había que reducir el crecimiento de la masa monetaria.
A partir del 50 el papel del sector manufacturero comenzó a descender año tras año hasta el 2010, tendencia de muchos países que ahora Donald Trump intenta revertir, aunque de una manera bastante cuestionable. El sector servicios, como en muchas otras economías, tomó el rol protagónico. Además, a diferencia de las manufacturas que generan desempleo cuando la demanda de los productos disminuye, el sector servicios tiende a mantener el empleo gracias a su conocimiento especializado y su relación con los clientes. Y acá dejo el vídeo de hoy. Si te gustaría que profundizaran alguno de los temas mencionados, puedes dejar tu comentario y quizá en una próxima profundice más en cuanto a las últimas décadas del siglo XIX en la historia estadounidense. Y nos vemos entonces en la próxima.